Buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 10 de enero, estaremos celebrando un culto más dirigido al Dios Trino y Uno. Vamos a iniciar nuestro orden de culto con la oración de ofrecimiento. Yo les invito a que puedan inclinar sus rostros y cierren sus ojos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este día donde nos permites disfrutar de tu presencia, escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras, oh Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de todo el campo presbiterial, oh Padre Celestial. Te ofrecemos este orden de culto dirigido para tu honra y gloria, oh Señor. Te pedimos, oh Padre, que conforme a tus grandes misericordias puedas recibir este humilde orden de culto en Cristo Jesús. Amén. Entonamos gozosos el himno número 51, porque tú eres bueno. También entonamos el himno número 52, tu fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ha llegado el momento de interceder por la vida de la Iglesia. Lo haremos a través de la oración a cargo del presbítero Joaquín Rivera. Les invito, amados hermanos, para que estemos un momento más en oración. Padre eterno que moras en los cielos, te hemos estado exaltando, glorificando tu nombre, pero también, Señor, vamos delante de ti para seguir intercediendo por cada una de las necesidades de tu iglesia. Queremos rogarte por la vida de cada uno de los miembros,
que en medio, Señor, de esta situación de la pandemia, nos hemos ausentado de las actividades en los templos, pero te pedimos que sea tu gracia y la presencia de tu Espíritu Santo quien mantenga viva la llama de la fe en la vida de cada uno de tus hijos, de tal manera que busquemos tu rostro en la oración, busquemos, Señor, tu palabra, poder escudriñarla, estudiarla, y poder, Padre Celestial, de esta manera también el poder seguir compartiendo tu evangelio. Sé pues con todos los miembros, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con la iglesia, Señor, en cuanto a lo que es su estructura, tanto ancianos, diáconos, organizaciones, y con los proyectos, Señor, que se han planteado para este año. Sabemos que la modalidad tal vez todavía sigue siendo a través de las redes sociales, mas sin embargo, Señor, muchas de las iglesias han hecho cambio en el liderazgo, Padre Eterno. Te pedimos que tú le des a ellos también la sabiduría, la inteligencia para tener esa visión y sobre todo, Señor, para adaptarnos a los tiempos en cuanto a lo que es, Señor, los medios que estamos usando para compartir, Señor, tu palabra. Sé pues con el presbiterio Grijalvo Sumacinta, con sus iglesias, con cada una de las misiones y congregaciones, Señor, con la parte, Señor, también económica. Te pedimos que seas tú el sustento. Sabemos que en ningún momento dejarás que la iglesia pueda tener, Señor, necesidades sin que tú, Señor, puedas también suplirlas, Padre bendito. Te pedimos por nuestra sociedad, por nuestras autoridades, Señor, por la situación educativa, la parte, Señor, también del sector salud, por los doctores, enfermeras y por todos aquellos que se encuentran, Señor, también en esta situación de enfermedad, ya sea por el COVID, cáncer, situación, Señor, depresión, Padre Celestial, situaciones emocionales. Seas tú el que puedas asistir de una manera eficaz en sus vidas a través de tu palabra y a través, Señor, de la presencia poderosa de tu Espíritu Santo en sus vidas. En tus manos, Señor, pues, ponemos cada una de estas peticiones, rogando que tú respondas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo, Señor, al tiempo que tú también tengas señalado. En tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un momento de lectura bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 21, verso 1 al 6. La palabra de Dios nos dice en este momento: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Palabra de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Glorificamos a Dios a través del himno 339, Más santidad dame. Escuchamos la palabra de Dios a través del presbítero William Gómez Romero. Todos los que hemos llegado a una edad adulta y tenemos que enfrentar la transición a la independencia por medio de la búsqueda de un empleo, nos hemos llegado a familiarizar con las convocatorias que ofrecen los mismos empleos, en donde ahí mismo figura una lista de requerimientos solicitados y los cuales sirven para llenar cierto perfil el cual se está buscando en específico para con una persona, con la finalidad de ocupar un lugar o un puesto específico o estratégico según la necesidad de dicha empresa. Asimismo, los requerimientos son parte de nuestras vidas y en todos los diferentes ámbitos, en el comercio, en la educación, en la política, en los deportes, etc. Desde que somos infantes y hasta nuestra edad adulta, hasta llegar a ser ancianos, encontramos diversos tipos de requisitos que llenar para diferentes circunstancias, para ser reconocidos como ciudadanos, para ser también de la misma manera llamados estudiantes, profesionales, trabajadores, jubilados y hasta difuntos. En fin, para todo tenemos que tener ciertos requisitos a lo largo de nuestra vida. Tal vez usted en algún momento haya leído el libro de Levítico y pudo observar que en este libro hay muchas leyes, muchos requerimientos, los cuales tal vez en algún momento pudo decir que dicho libro por tal razón se le hizo un tanto pesado o tedioso. Tal vez no lo pudo terminar de leer o estudiar porque no entendió al final y no encontró un sentido a todo lo que usted leía. Ciertamente, este libro de Levítico provee mucho de lo que usted se percató, es decir, requerimientos. Ahora bien, estos requerimientos eran y son necesarios desde entonces, puesto que en todo esto hay una lógica bíblica que gobierna, la cual está centrada en una idea divina que dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová tu Dios.
Los requerimientos que encontramos en Levítico forman todo un perfil perfecto de lo que el hombre necesita para de esta manera ser aceptado delante de la presencia de Dios, y esto es la santidad. Sin lugar a dudas, sin estos requerimientos el hombre no puede presentarse delante de Dios, así que presten mucha atención. En esta ocasión meditaremos bajo el título Un sacerdocio perfecto. Y como contexto del pasaje que hemos leído y del cual hemos de meditar, tenemos que entender que el capítulo en específico gira en torno a los requisitos que debe de tener un sacerdote y en específico también un sumo sacerdote. El sacerdocio de Israel, quienes ministraban la adoración y los sacrificios del pueblo al momento de ofrendar a Dios, y específicamente todos y cada uno de estos tenían que guardar ciertas medidas y requisitos en su vida para la ministración que se les había puesto como parte de su oficio. El sumo sacerdote de entre todos los sacerdotes era el que resaltaba, pues este era de la misma manera quien podía entrar más allá del lugar santo al lugar santísimo, a quien se le permitía estar en dicho lugar por lo menos una vez al año. El pasaje leído otorga ciertos requerimientos que eran parte de la consagración y santidad del sacerdocio y aún más para el sumo sacerdote ante gran responsabilidad del oficio sacerdotal. Así que en este pasaje observaremos 3 requisitos muy importantes como parte de dicho ministerio y los cuales el día de hoy también tienen un impacto para nuestras vidas. El primero que hemos de mencionar hemos titulado Un sacerdocio lleno de fe y esperanza. El sacerdote tenía que vivir hasta cierto punto lejos de la muerte. Para ello hemos de encontrar en el capítulo 21 que hemos leído que Dios, por medio de Moisés, hace llegar a los sacerdotes que no habrían de ser inmundos por causa de un muerto. Esto implicaba que tenían que despojarse del luto que muchas veces era muy cercano a sus vidas. El sacerdote tenía ciertos permisos para acercarse a algunos lutos, como por ejemplo al de su padre, al de su madre, al de su hermano o al de su hermana virgen. Si el sacerdote acudía a otro funeral, el sacerdote era considerado impuro y no podía ministrar. Era importante que el sacerdocio mantuviese en todo momento su santidad y su consagración para no entorpecer el oficio que Dios había puesto en su vida. Sin embargo, hemos de encontrar que el sumo sacerdote tenía aún restricciones aún más para su vida. El sumo sacerdote no podía acercarse a ningún tipo de funeral, ni siquiera al de su padre o al de su madre. Este tenía que renunciar a todo, aún a sus propios familiares, debido a que su oficio era el más exigente de todos estos. Renunciar, pues, a estos funerales era de la misma manera renunciar a las penas y a la tristeza de la muerte, pues en el pasaje que hemos leído también encontramos que Dios le llega a prohibir al sacerdocio a no expresar la tristeza del luto. Había una tradición común en el mundo, la cual, bíblicamente hablando, en el versículo número 10, dice de la siguiente manera: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos,
ni entrará donde haya persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Así que había una prohibición para endechar la muerte. Algo también muy común era justamente el rapar la barba, el rasgar los vestidos y también el rapar la punta de la cabeza, como un sinónimo de tristeza y de luto. Para Dios esto tenía que estar fuera de la vida del sacerdocio y aún más para el sumo sacerdote. El sacerdocio y el sumo sacerdote eran intermediarios entre el pueblo y Dios, de manera que ellos eran los encargados para que en todo el pueblo fuese perdonado y reconciliado con Dios por medio de las ofrendas diversas que Dios había establecido. Por lo cual, el sumo sacerdote era un símbolo de fe y esperanza de vida. El oficio sacerdotal, por lo tanto, tenía que mantener en todo un carácter de fe, de esperanza y de vida. Es importante mencionar, amados hermanos, que el libro de Levítico es un libro de muchos símbolos, según Hechos capítulo 8, de los versos 1 al 5 y aún más adelante, en donde se nos menciona que lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que habría de venir, el Evangelio. Así que dichos requerimientos quieren reflejar algo, una enseñanza para el pueblo de Dios, a pesar de que los antiguos tal vez no lo entendieron así. Por la gracia de Dios, hoy nosotros podemos entender a la luz de la Escritura, del Nuevo Testamento, el significado de todos estos misterios. Para el sacerdocio, el despojo de la muerte, el endechar la pena del luto, era en lo general un rechazo a la muerte espiritual. Y tenía también un impacto, como hemos mencionado, a la fe y a la esperanza que yacía en la palabra del Señor. El sumo sacerdote era el reflejo de Cristo, el intermediario entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote es el tipo de el que habría de venir, que este es Cristo, puesto que Cristo era y será el mayor de todos, y quien sería reconocido como el legítimo intermediario del pueblo, simbolizando pues que Cristo era la real esperanza y la verdadera fe de la vida del pueblo, por medio del cual podemos admirar entonces que nuestras vidas se encuentran regocijadas en la vida de Cristo y no en la triste realidad de la muerte. Este oficio de sumo sacerdote es el mismo que se cumple en la persona de Cristo. El sumo sacerdocio era un oficio que se tenía que heredar por medio de la descendencia. Y al final todo esto concluye en la persona de Jesús, quien a su vez es reconocido en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, como el gran sumo sacerdote. En el capítulo número 4, verso 14 y en el 5, versículo 10, encontramos esta declaración de Jesús como el gran sumo sacerdote. Dejando de lado todo su reino y tronos, vino al mundo. Se despojó para darnos vida. De manera que el sacerdocio y específicamente el sumo sacerdote en Cristo viene a simbolizar que Cristo es el intermediario y el centro del cumplimiento de dicho oficio. Por lo cual, el sacerdocio que encontramos en el Antiguo Testamento, y como hemos mencionado, era un sacerdocio que tenía bases de esperanza y fe en la palabra de Dios, que tendía a rechazar o a alejarse o a despojarse de la muerte.
porque el sacerdocio vendría a simbolizar en Cristo la esperanza y la fe de vida que hoy todos nosotros tenemos. De la misma manera, en el mismo pasaje, hemos de encontrar otro requisito muy importante, y es justamente la pureza de un sacerdocio escogido. Al sacerdote y al sumo sacerdote se le había conferido la responsabilidad de seguir practicando el sacerdocio por todas sus descendencias. Sin embargo, dicha descendencia tenía que ser llevada a cabo en santidad. Ni el sacerdote ni el sumo sacerdote tenían permitido casarse con una mujer divorciada, con una mujer que hubiese tenido marido anteriormente. De manera necesaria, Dios requería que la mujer de un sacerdote o un sumo sacerdote tenía que ser mujer virgen, y con la cual el hombre debería mantenerse de manera muy casta para que la descendencia de dicho sacerdocio se mantuviese santo y puro. A través de las generaciones también admiramos que el sumo sacerdote, que era el que de una u otra manera era llamado intermediario, por así decirlo, entre Dios y el pueblo, quien estaba por encima de todo el sacerdocio, encontramos que éste también tenía un oficio que debía ser llevado a cabo de las descendencias. El hijo del sumo sacerdote, llegado el tiempo, tenía que tomar el lugar de su padre, y por lo tanto se le hacía y se le requería la misma exigencia que a cualquier sacerdote: un matrimonio santo con una mujer virgen. Una elección matrimonial entre un sacerdote y una mujer virgen simbolizaban la pureza de la institución matrimonial de parte de Dios, pero de la misma manera simbolizaba la pureza del linaje sacerdotal como la santidad de Dios lo requería. Hacer caso omiso a dicha pureza era símbolo de profanación a la descendencia sacerdotal instituida por Dios, y de la misma manera un rechazo a la santidad de Dios. Por ello, los sacerdotes y el sumo sacerdote debían guardarse de manera casta para con sus cónyuges. Si bien es cierto que en la persona de Jesús no encontramos esto, puesto que Jesús no se casó, esto no implica que la pureza de un linaje escogido no se pueda cumplir en Cristo o aplicar. De manera que vamos a mirar que Jesús fue santo en todo, aún en castidad. Pero el principio por el cual Jesús había venido a ser el sumo sacerdote no tenía nada que ver con seguir llevando a cabo dicho oficio de manera repetitiva en diversos ciclos por medio de una descendencia. En Jesús vemos que todo el sacerdocio viene a tener una culminación. Jesús viene a concluir con el oficio del sumo sacerdote y la práctica repetitiva de los sacrificios año con año, mes con mes y cada semana debido a los pecados del pueblo. Jesús viene a ser el sumo sacerdote para siempre. De esta manera encontramos que Jesús redime todo un linaje, redime a todo el pueblo del Señor, a todo el sacerdocio santo, como también es llamado en la primera carta del apóstol Pedro. A todo el sacerdocio santo, a este Jesús le redime por medio de su oficio, por medio de su vida, por medio de su sacrificio. De manera que el linaje sacerdotal que ahora somos el pueblo del Señor, somos santos por la fe en Cristo. Y de la misma manera, estimados hermanos, hemos de encontrar que en tercer lugar,
un requerimiento más que se nos hace en este pasaje de Levítico 21, podemos llamarlo un sacerdocio perfecto, abundando en el hecho de que Dios requería que el sacerdote, tuviese físicamente un requisito de un cuerpo completo. El sacerdote tenía que tener todos sus miembros de manera correcta. No podía tener un brazo o una mano mutilada, no podía estar cojo o manco en ese sentido. De la misma manera, muchos otros requisitos se hacen evidentes a lo largo de este capítulo. Es decir, el cuerpo físico del sacerdote necesitaba estar en óptimas condiciones. También encontramos que algunos defectos de manera natural tal vez podrían venir a la vida del hombre. Por ejemplo, que un descendiente de sacerdote naciese con una joroba, dice el texto bíblico, o tal vez con algún problema visual. Ante dichos defectos, él no podía ser considerado como un sacerdote. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios esté discriminando a unos hombres y a otros no, en ninguna manera, en lo absoluto. El punto es que Dios quiere mostrarnos por medio de estos requerimientos algo muy importante para nuestras vidas. Dios requería que el sacerdote o el sumo sacerdote fuese una persona perfecta, en óptimas condiciones. Y si bien el sacerdocio del Antiguo Testamento no cumplía del todo tampoco con estos requisitos, bueno, el punto es que el Antiguo Testamento y la ley y los requerimientos que Dios hacían tenían la finalidad de apuntar hacia el Nuevo Testamento, hacia la persona de Cristo, en donde encontraremos justamente a Jesús, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios perfecto. Así que encontramos que el sacerdocio perfecto tiene su cumplimiento, sí, pero lo tiene en la vida de Jesús. Así pues, en medio de esa perfección encontramos a un Jesús que ha sido, desde la perspectiva bíblica, ha sido considerado la esperanza de fe en medio de la muerte del hombre, proveyendo vida al pueblo. Jesús ha sido también considerado el que ha venido a santificar a todos los pueblos, a bendecir el linaje del sacerdocio de Dios. Y de manera muy general, entonces, Jesús ha venido a ser el sacerdote perfecto. Encontramos en la Escritura, entonces, en Levítico 21, muchos requisitos que el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que cumplir, y que de una u otra manera todos estos requerimientos apuntan hacia la persona y el oficio sacerdotal de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto a la vida de la iglesia? Si bien es cierto, nosotros ya no practicamos como tal los oficios o rituales del sumo sacerdote. No es necesario, pues, que tú y yo ahora vengamos año con año y traigamos un animal para purificar nuestros pecados. No es necesario que tú y yo vistamos de la manera que el sacerdote debía vestir y que tú y yo, pues, seamos llevados a cabo en diversos rituales para mantener la paz con Dios. No. Cristo es quien ha venido a culminar en su vida, en medio de su santidad y de su perfección, ha venido a culminar para nosotros el sacerdocio. Y ahora tú y yo somos llamados parte de ese sacerdocio por medio de la fe en Cristo. Ahora tú y yo somos un pueblo escogido, un pueblo sacerdotal
que rinde culto al sumo y gran sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios. Tu vida, pues, debe ser una vida llena de fe y de esperanza en Cristo. Tu vida, pues, debe ser una vida que sea perfecta delante de Dios en obediencia y en santidad. Tu vida, pues, debe ser una vida llena de pureza, una vida que comparta, una vida que transmita la pureza y la santidad que Cristo ha ganado por ti, ha ganado por mí en la cruenta cruz del Calvario. Todos los requisitos que tú y yo debíamos cumplir para presentarnos delante de Dios como santos y dignos de su presencia, nunca los hemos podido cumplir por causa de nuestra imperfección y por causa del pecado. Jesús ha venido por su voluntad, por el amor que ha tenido a su pueblo y por medio de su gracia ha venido a llenar todos estos requerimientos para que tú y para que yo podamos entrar en la presencia de Dios por medio de la fe. A través del libro de Levítico, ciertamente, estimado hermano, encontramos muchas exigencias divinas. Sin embargo, todas tienen un sentido lógico dentro de las Escrituras. Y el propósito de esta es llevarnos a Jesucristo, ante el único perfecto, ante el único que ha podido llenar el requisito de la santidad de Dios. Recuerda, la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y tú y yo no podíamos entrar en dicha presencia por no poder cubrir el requisito. Jesús ha venido a suplir por medio de su gracia nuestras vidas. Ha venido a llenar nuestra incapacidad para dar cumplimiento en su perfección a nuestras vidas y poder nosotros ahora recibir la presencia de Dios como dignos, aunque como dice Pablo, no éramos tampoco dignos de ello, ni merecedores de tal privilegio. En este misterio, en este ministerio que encontramos, que apunta al gran sacerdocio de Cristo, el gran sumo sacerdote, hablamos de que Cristo toma la intercesión de manera perfecta para nuestras vidas, de manera que ahora no necesitamos ningún tipo de rituales o intermediarios entre Dios y nosotros. Ahora solo Jesús nos ha hecho, por medio de la fe, nos ha hecho capacitados para mantener una relación estrecha con el Padre. Por lo tal, amados hermanos, es importante que tú y que yo vivamos como dignos sacerdotes, como digno sacerdocio que el Señor nos ha hecho parte de su pueblo. Tu vida y mi vida ahora pueden llegar hasta el trono real de Dios por la gracia y misericordia de Cristo. Ahora pues, dígnate en mirar, alabar y glorificar al gran sumo sacerdote que, como Hebreos nos menciona, Él es el gran sumo sacerdote, y Hebreos mismo te invita diciendo, acerquémonos pues confiadamente. Esperamos en el Señor que tu vida, mi vida y la vida de todo el pueblo sea bendecida, de manera que hoy tu vida repose en ese sacerdocio santo que hemos recibido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga tu vida. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, entonamos el himno 539, que mi vida entera esté. Señor, límpiame de toda mi maldad.
Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado a la conclusión de este orden de culto. Concluimos con la oración final y bendición apostólica a cargo del presbítero Luis Alberto Javier Cruz. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido para adorar y glorificar tu nombre. Muchas gracias te damos por tu palabra que hemos escuchado a través de tu siervo, la cual nos invita para que busquemos cada día la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te agradecemos también por los cantos y por este tiempo de adoración que has permitido a cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, para que juntos, Señor, en espíritu y en verdad podamos cada día honrar y bendecir tu nombre. Muchísimas gracias te damos por la vida de los niños, la vida de los jóvenes y de cada una de mis hermanas y hermanos adultos, quienes también han apartado, Señor, este día del Señor, para glorificarte, para honrar tu nombre y de esta manera poder estar en familia como iglesia, y de esta forma poder dar testimonio de lo que tú puedes hacer en nuestra vida con poder y con autoridad. Seguimos pidiéndote, Señor, por la vida de nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están pasando por este proceso de COVID-19, los que están, Señor, en los hospitales, allá en sus casas, esperando de tu favor y de tu misericordia. Asiste también a aquellos que tienen sus problemas en sus casas, problemas de diversas índoles. Queremos rogarte, Señor, para que tú les atiendas, les escuches, les auxilies como es tu promesa. Y concédenos que cada día poder, Señor, estar consciente de que dependemos de ti, que todo lo que hagamos, Señor, siempre debemos buscar la dirección de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, que podamos continuar en lo que resta por hacer durante esta tarde, y así, Señor, poder continuar en la adoración y alabanza a tu bendito y santo nombre. Gracias te damos, Señor, por cada una de nuestras familias que están en las diferentes iglesias. Gracias por la vida de las iglesias. La vida, Señor, del presbiterio, los presbiterios, y así, Señor, de cada cuerpo eclesiástico representado. Sígueles ayudando, dirigiendo en todo lo que se ha de hacer durante este inicio y este tiempo de este año 2021. Gracias te damos por todo, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión, guía y consolación y restauradora de tu Santo Espíritu, sea con cada uno de nuestros hermanos enfermos, las familias ausentes, nuestras familias, y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén.